¿qué herramientas de financiamiento pueden utilizar? Todas estas preguntas las vamos a intentar resolver en el próximo panel que ya se está organizando, que es el de financiamiento para pymes, con la participación de, y le pedimos que a medida que los vamos nombrando puedan subirse al escenario, Mariela Álvarez, líder comercial regional PYME de Banco Superville; Natalia Antonella Carranza, asesora financiera, Señor Banca Empresas de IOL; Gonzalo Campos, Head Banca Empresas de Brubank; Matías Fernícola, responsable regional de Alaria Pymes; Alejandro Bianchi Bolzán, gerente de segmento y desarrollo de negocios en The Capital Corporation. Y el moderador, que es Diego Poncio, responsable de IAF Rosario y director de Punto Finanzas. Vamos a escuchar a cada uno de ellos con este eje. ¿Cuánto cuesta financiarnos? Bueno, buen día, bienvenidos, muchos empresarios, amigos en el auditorio. Gracias, Cris Dátola, y a todo el equipo de Somos Pymes. Bueno, coordenadas 2025, financiamiento PYME. Primero voy a hacer un pequeño encuadre de las pymes en Argentina y de cómo está el crédito en Latinoamérica, algo ya comentó Martín, y en Argentina, hoy por hoy. Las pymes en Argentina, el motor, 97% de las empresas, como lo marcó el video inicial, 42% del PBI, el aporte productivo de servicios comercial, y el 70% del empleo genuino. Ahora, el último bullet es lo que nos atañe en este panel. El 63% de todos ustedes se financia con capital propio. Es un dato, ¿no? ¿Cómo pasó? El verde. Sí, lo toqué, pero... Bien. Bien, abajo Uruguay 28, Colombia 42, Perú 45, Paraguay 52, América Latina y Caribe, según Banco Mundial, esto está público, 55, Brasil 71 y por arriba del PBI Chile 109. Promedio de Latinoamérica 55. Y ahí venimos nosotros, Argentina, 7,5% hoy, promedio 2010, 2019, 10% sobre el PBI. Muy, muy abajo del resto de Latinoamérica. Muchas tareas por hacer, mucho trabajo en conjunto, así que vamos a arrancar. Mariela, ¿qué líneas ofrecen desde Superville actualmente para todos los empresarios pymes? Dale. Bueno, en primer lugar, Banco Superville. Sí. Te voy a corregir. No, Superville. Bueno, Bárbara, te cuento que un poco habíamos estado pensando para traer acá, hablar de la línea de financiamiento en términos generales, ¿no? Del sistema financiero dirigido a las pymes. Y ahí entender que hoy en día existen gran cantidad de alternativas y de opciones para acompañar a los empresarios en el desarrollo de sus empresas. En particular, en Banco Superville tenemos desarrollado un programa en el cual podemos entregar distintas propuestas de valor con distintas líneas, porque entendemos que cada uno tiene necesidades distintas y que no es lo mismo un empresario que recién inicia con un microemprendimiento como una empresa ya que es pequeña, mediana o que tiene un cierto tamaño. Entonces, en función de eso, disponibilizamos distintas líneas acorde a lo que esté necesitando la empresa en ese momento. Generalmente el proceso de calificación, que también esta vez es un punto de dolor para los empresarios, está bueno que lo podamos repasar, tiene que ver con que los bancos contamos con distintas herramientas y motores de reglas que nos permiten incorporar inputs para poder entregar esta oferta crediticia integral en una forma rápida, eficiente. Hoy en día tenemos la posibilidad en el banco de estar dando una calificación crediticia integral en 48 a 72 horas. Y cuando hablo de propuesta integral, hablo de una propuesta, como su nombre lo implica, ¿no? Genérica, no solamente refiriéndome
a una propuesta para acompañar al empresario pyme en el capital de trabajo, sino también poder acompañarlo en aquellos proyectos de mayor magnitud o que requieran de una asistencia distinta. Y para contarte un poco cómo son las líneas relacionado con tu pregunta inicial, generalmente hay como dos grandes mundos de líneas crediticias. Suelen haber líneas de startup que son más express, más rápidas, con pocas garantías, con poca solicitud de garantías y con pocos requisitos, generalmente con procesos de autogestión por parte del cliente para tener una solución rápida de cara a la necesidad del cliente. Por otro lado están las líneas tradicionales que siempre se manejan en los bancos, que estas tienen que ver con, vuelvo siempre con lo mismo, con lo que esté necesitando la empresa en ese momento. Las más conocidas son los acuerdos en cuenta corriente, las líneas de financiamiento de préstamo financiero. Hoy en día hay financiamiento corto, mediano y largo plazo en todo el sistema. La cesión de las facturas, la cesión también de los cheques, y este es un dato súper interesante que está relacionado con lo que veníamos viendo antes. Hoy en día el 80% de nuestros clientes de Banco Superviel venden sus cheques o canalizan sus metas de cheques a través de la aplicación digital que nosotros tenemos. Con unos poquitos clics envía las imágenes de los cheques a descontar e inicia el proceso punta a punta. Así que eso está... es muy ágil y trae muchísima velocidad, que es algo que se necesita también en las empresas hoy en día. Y por último, mencionarte entre las líneas disponibles se encuentra el leasing, que es sumamente utilizado por las pymes. Es un instrumento que te permite financiar la compra de bienes muebles, de maquinarias, de vehículos que estén destinados a la actividad comercial. Y tiene ventajas impositivas que son muy interesantes también, como para poder también incorporarlos dentro de la evaluación del proceso de financiamiento dentro de una organización. Bien, ahí vamos. ¿Cómo Dale. es ese proceso para que una pyme pueda calificar y acceder? ¿Qué requisitos tiene que cumplimentar? ¿Qué garantías tiene que aportar? Dale, buenísimo. Sí, a ver, siempre entendamos que tanto los requisitos como las garantías que se piden los bancos o cualquier institución se piden con el objetivo de mitigar los riesgos, ¿no? Entonces, si vamos a mirar un poco los requisitos en términos generales, suele haber como también dos grandes grupos: los requisitos, los básicos, los legales, los administrativos, que tienen que ver con las constancias de inscripción, con las actas constitutivas, con las actas de designaciones, como un mundo básico de inicio. Y después sí ya viene la documentación financiera, en la que refiere a la presentación de los estatutos, a los balances, a los flujos de caja proyectados para entender la viabilidad del negocio. También internamente las entidades hacemos un ejercicio que está ligado a los requisitos también, que tiene que ver con chequear el comportamiento, el cumplimiento crediticio de las obligaciones tanto de la empresa como la de sus socios. Y por último, a nivel requisitos, si se llega a estar evaluando algún acompañamiento en términos de financiación de algo muy grande o algo muy complejo, las empresas suelen aportarnos también proyectos con mayor nivel de detalle. Y por último, si vamos a la garantía, en misma línea con los requisitos, que todo va a depender de la línea que estemos dando, de la necesidad que tenga la empresa, de las características de la empresa. Ahí las más comunes son los avales personales, donde los socios responden individualmente en caso que la empresa no pueda hacerlo. Luego las garantías hipotecarias que todos conocemos, garantías prendarias, garantías de terceros, y los seguros de crédito también. Bueno, en términos generales, esos son el mundo que nos podemos encontrar en requisitos y en garantías a la hora de estar acompañando a un cliente en una financiación crediticia. Excelente, gracias, Gracias. Mariela. Me muevo al mercado de capitales. Natalia, ¿cuáles son los principales instrumentos y segmentos para que una pyme se pueda financiar? Bueno, buenos días. Yo formo parte del equipo de Invertir Online y teniendo un poco en cuenta lo que acaba de comentar Mariela, para poder encuadrarlos, estamos con el desafío de poder derribar el mito que la mayoría de las pymes piensan que el mercado de capitales es complejo. Y en realidad no. Esto va vinculado un poco a las cifras que acaba de presentar Diego. Y ahí nosotros queremos dejarles hoy como varios puntos a tener en cuenta a la hora de poder financiarse.
En el mercado de capitales, cualquier empresa puede financiarse sin importar el tamaño ni la facturación que tengan. Ahí, cada vez que una empresa necesita tener financiamiento, cuentan con el acompañamiento de un asesor que es experto en la materia, donde dependiendo las necesidades puntuales que tenga cada uno, hace el match exactamente con la herramienta que puede utilizar para llevar a cabo el proyecto, cubrir descalces financieros o aumentar la capacidad productiva. El mercado, la verdad es que tiene un montón de instrumentos, ahora los voy a comentar, pero quiero dejar en claro que es 100% independiente al sistema bancario y a su vez se complementa. Es muy importante que todas las empresas puedan tener una cuenta corriente en un banco para sacar todas estas líneas de crédito que comentó mi compañera, pero a su vez es muy importante y nuestro consejo es que deben tener una cuenta comitente para poder ampliar ese financiamiento. No opaca una a la otra, ni es que quedándose sin financiamiento en el banco se acaba la rueda. Entonces, para hablar un poquito de estos instrumentos, para necesidades de liquidez que se puede utilizar en el corto plazo de 1 a 30 días, un instrumento muy utilizado es uno que no necesita dejar una garantía, que esto puede ser parte de lo que tengan las empresas en el portafolio, sin tener un análisis crediticio previo. Con lo cual, esta herramienta lo que hace es facilitar el acceso al financiamiento para todas las empresas. Como comenté antes, no importa el tamaño ni la facturación que tengan. Las tasas, a su vez, son muy competitivas. Hoy, por ejemplo, la tasa de una caución, que es este instrumento, ronda aproximadamente el 28% de TNA, que es bastante competitivo con instrumentos de similar liquidez, como puede ser, por ejemplo, el descubierto de un banco. Comparando también un poco con, ¿qué más puedo hacer además de tener financiamiento en el corto? Tienen la posibilidad de negociar cheques propios o de terceros, y ahí nos metemos también en dos grandes mundos que existen en el mercado de capitales, que uno es el segmento garantizado. Parecido a la caución tomadora, no es necesario tener un aval crediticio, simplemente dejando en garantía cualquier instrumento del portafolio, las empresas pueden negociar el cheque. En comparación, del otro lado, tenemos el segmento avalado, que ahí sí es necesario, es requisito poder tener el aval crediticio para descontar este cheque. ¿Qué tiene como ventaja? Que las tasas son más competitivas y el aval corre por cuenta de una sociedad de garantía recíproca que, más adelante mi compañero les va a contar requisitos y demás, pero para que se lleven esta noción de que el mercado es complementario al banco, es complementario a la SGR, y la ventaja justamente es poder dar más financiamiento y que cada una de las empresas, sin descuidar su estrategia, pueda acomodar el flujo de caja futuro, teniendo en cuenta eficiencia y costos bajos. Por último, me gustaría dejarles también que, así como dije que el mercado es de acceso rápido y fácil, nosotros en Invertir Online tenemos la posibilidad de cada una de las empresas que ustedes tienen se den de alta directamente por nuestra aplicación. Contamos con un onboarding 100% digital, donde desde el primer momento en que cargan los datos básicos ya cuentan con el asesoramiento de un experto, donde los va a acompañar en cada etapa del proceso, y ahí podemos coordinar una charla para ver de qué manera los podemos ayudar. Bien, ¿algún otro beneficio por financiarse en el mercado de capitales? Sí, hoy estamos apuntando a financiamiento, pero más allá de todos los instrumentos de corto, mediano y largo plazo que existen para poder dar rentabilidad, que esto puede ser apuntado al cash management o a inversiones de más largo plazo, las pymes que ingresan al mercado de capitales también tienen ciertos ahorros impositivos. ¿A qué me refiero con esto? Pueden hacer transferencias exentas del impuesto al débito y crédito que se cobra en cuenta bancaria, que es un 0.6%. Si lo ponemos en números, cada 100 millones, la empresa se estaría ahorrando 600.000 pesos, con lo cual, cuando uno tiene que sentarse a hacer las cuentas de costos, gastos y rentabilidad, es un punto muy importante a tener en cuenta. Estas transferencias aplican tanto
para transferencias que se envíen desde el banco a la comitente, como para las transferencias salientes, es decir, de las comitentes hacia el banco. Después, otro gran beneficio apuntado al mundo de cheques. Si ustedes en la empresa tienen algún cheque para cobrar que esté al día, pueden depositarlo en la cuenta comitente a través de un endoso y de esta manera también se están ahorrando el impuesto al cheque, que es un costo innecesario si podemos, en lugar de depositarlo en el banco, en la comitente. El último beneficio también relacionado a los cheques: cuando las empresas suelen hacer pagos a terceros, pagos a proveedores, pueden retirar dinero de la comitente a través de un cheque. Entonces, de esa manera lo endosan a quien tengan que pagarle y se ahorran que pase nuevamente por el banco, ahorrándose justamente el impuesto al cheque antes mencionado. Así que bueno, los invito a todos a que empiecen a desmitificar un poco de que el mercado es complicado, porque no lo es. Nosotros siempre dejamos la puerta abierta para que cada empresario nos cuente cuál es su problema, si tiene alguna idea, bueno, lo escuchamos para ver justamente con todas estas cosas que no se saben por desconocimiento, puedan empezar a utilizarlas y hacer más eficiente cada empresa. Buenísimo, gracias. Te la dejaron picando, Mati. Bueno, ¿qué rol cumple una SGR y cómo tiene que hacer cualquier empresario pyme para poder calificar y obtener un aval con ustedes, del Grupo Alaria? Antes que nada, quería agradecer al Consejo, a Somos Pyme, por este espacio que nos está brindando. La verdad, veníamos hablando con Cristian, nos iba diciendo 400 empresas, 500 personas, y hoy en día somos 600 personas convocadas, en la cual refleja el interés de las pymes en innovar, en adquirir nuevas herramientas. Y por eso me pone muy contento el traerles una nueva herramienta que hay veces es un poco desconocida. Y hablando de la convocatoria, me gustaría arrancar, para hacerlo más didáctico, ¿quién conoce el concepto de lo que es una SGR o lo ha escuchado o se lo han recomendado, alzando la mano para hacer como una estadística? Bueno, bastante, no me lo esperaba. Bastante bien. No, el speech era que iba a decir una minoría, pero bueno, bien, ahí tenemos Mitad. un 50%, sí. Así que, nada, antes que nada también presentarnos, porque ahí vemos que dice Alaria Pyme, pero yo le voy a presentar a Argenpymes SGR, que es la SGR de Alaria, ¿sí? Alaria es el agente número 1 de mercado de capitales, en el cual cuenta con distintas unidades de negocio, como es Alaria Agro, nuestra corredora, Alaria Más, nuestra billetera digital, después Alaria Seguros y por último, como les comentaba, Alaria Pyme, en el cual se engloba ahí lo que es la SGR. Y yendo ahora a la pregunta, Diego, hoy en día las SGRs tienen un papel fundamental en el financiamiento en Argentina, ya que brindando la garantía, ¿sí?, le permite a la pyme tener el acceso al crédito de una manera más fácil, ¿sí?, y también con beneficios en cuanto a condiciones, plazo, monto, tasa, ¿sí? Y se preguntarán por qué, o sea, cómo yo tengo mejores condiciones, cómo accedo a mayor monto. Lo que hacemos de Argenpymes, brindamos esa garantía a entidades bancarias como Marie, le brindamos la garantía también al mercado de capitales, como bien mencionaban, o a entidades financieras que permitan el aval de la SGR, ¿sí? Las condiciones se mejoran en el momento en el cual nosotros, por ejemplo, a Marie le presentamos la garantía de la SGR y el riesgo pasa a ser 100% de la SGR, ¿sí? El banco pasa a mirar a la SGR y no al cliente en sí. Entonces, ahí tenemos mejoras en cuanto al plazo, porque lo que se estaría fijando el banco, como vuelvo a mencionar, es en la SGR. En cuanto a tasa, porque Argenpymes tiene convenio hoy en día con todos los bancos del país, entonces tenemos tasas preferenciales y también, como comentaba, en cuanto a monto. ¿Por qué? Porque el cliente tiene una línea a sola firma, ¿sí? Y luego tienen líneas, por ejemplo, prendarias, tienen líneas, por ejemplo, contra hipoteca, ¿sí?, contra inmueble, y luego la línea de SGR. Por eso siempre yo a mis clientes, que recién empiezo a hablar con ellos, yo les digo, pregúntele a sus bancos qué línea tengo de SGR, ¿sí?
para que les comenten qué plazo, qué monto, qué tasa y puedan acceder a la misma, ¿sí? Después, yendo por el lado del mercado de capitales, nosotros lo que hacemos es brindar esa garantía de SGR para que el cliente pueda subir ese cheque al mercado avalado, ¿sí? Y luego se descuente y los fondos se acrediten dentro de la comitente. Buenísimo. Bien. Brubank, Gonzalo. En mayo del año pasado lanzaron el producto PYME. ¿Por qué los están eligiendo? ¿Por qué los deberían elegir? ¿Cómo están acompañando a las empresas? ¿Cómo es el servicio? Ok, bueno, buen día a todos. Es nuestra primera vez acá en la ciudad, así que estamos muy contentos y entusiasmados. Básicamente nosotros arrancamos diciendo que no somos un banco, sino una empresa de tecnología que tiene una licencia para operar como banco, ¿no? Que si bien es un juego de palabras, algo funciona distinto porque nosotros lo que queremos ofrecer es una tecnología que hoy entendemos que no la tiene el mercado. Brubank nació en el 2019, no le voy a contar toda la historia, pero nace en el 2019, crece muy fuerte en el mundo de retail, la pandemia acelera como fue proceso de aceleración digital en todo el mundo, hoy tiene 4 millones de clientes y detectamos una oportunidad en donde veíamos que las pymes no están satisfechas hoy con los servicios actuales en general de los bancos, no un banco en particular, sino con la dinámica actual. Los productos habían quedado algo atrasados, las tecnologías eran viejas, se caían los sistemas, todas cosas que seguramente les debe pasar. Una transferencia no llegaba a término, el login, si quiero operar a las 10 de la noche por ahí no puedo hacerlo. Entonces veíamos eso y además que encima el servicio era caro. Entonces era una combinación que por lo menos cuando hacíamos rondas y nos sentábamos con ustedes en mesas de trabajo, nos encontrábamos con eso. Entonces dijimos, bueno, queremos construir la mejor solución para pymes y estamos en ese camino, ¿no? De tener un producto en donde, si bien hay una robustez desde una computadora, pero que puedan manejarlo 100% del celular, hoy somos prácticamente el único banco que tiene todas las funcionalidades desde la app, porque es mobile first en todo. Todo con una tecnología de punta. De hecho, puntualmente en este evento íbamos a traer a nuestro founder, pero está volviendo de Miami, nos reconocieron en el producto de empresas con el premio de FinTech América. Seguramente si googlean algunas notas y algo van a ver, con lo cual estamos muy contentos con esos. Y bueno, empezamos ese camino en mayo que nos trajo hasta acá. Hoy más o menos tenemos alrededor de 4.000 clientes en todo el país porque no necesitamos tener una presencia física. Tuvimos un camino arduo que ya el banco había desarrollado en la parte de minorista de desafiar algunas normativas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el domicilio de una empresa? El Banco Central decía el domicilio de una empresa es donde tiene la sucursal. Y bueno, ¿qué hacemos en Brubank? Son todas de Buenos Aires, porque de provincia de Buenos Aires. Entonces tuvimos que hacer un planteo en su momento. Decir, mira, acá es el domicilio real, legal que tengo. Bueno, eso hizo que podamos operar en cualquier lado del país con los impuestos inherentes de cada jurisdicción y que ustedes no tengan ningún problema con abrir una cuenta. Y bueno, y en el mundo de la financiación, digo, siempre un poco la filosofía o la lógica es tratar de hacer algo distinto, ¿no? No sumarnos a hacer uno más, o por lo menos esa es la intención. Después en algunas cosas, como siempre, sale mejor, algunas saldrá más complicado, pero no, tratamos de hacer algo distinto. Y en el crédito, digo, ya todos vemos, creo que no hay nadie que no tenga claro las oportunidades que hay, pero esas oportunidades en Argentina estuvieron siempre, ¿no? Y nada garantiza que se puedan captar a futuro. Martín decía 14% del PBI, como que no era tan malo, que es verdad, hoy es mucho menos. La mitad. Pero estamos lejísimos, hoy es la mitad, y estamos lejísimos igual de cualquier país, ni hablar, y en el gráfico que vos mostraste, estamos mirando Latinoamérica, si nos vamos a Europa, a Estados Unidos, Japón, cosas estás totalmente afuera. Entonces, las oportunidades está claro que hay que ver cómo se captan, ¿no? Digo, tanto para el sector financiero como para el sector productivo de Argentina. Y nosotros lo que vemos es, el crédito tiene 3 patas, digo, no les voy a decir nada que no conozcan, pero lo quiero graficar. Uno es el apetito de crédito que tenga, digo, ¿no? Un banco, Superviel, las de la SGR o algo, dice, me arriesgo hasta este monto, ¿no? Y así todos los bancos. Otro es el precio, que ahí es donde hoy siempre es la mayor competencia, un poco menos, un poco más, pero lo que poco se habla es la velocidad o la instantaneidad en que se da el crédito. Entonces,
en muchos casos la pyme necesita o requiere mucha velocidad de respuesta y en líneas generales en eso el sistema financiero no da las respuestas adecuadas. Cuando vemos hacia atrás, y seguramente ustedes recuerden alguna situación particular, eso tiene un proceso lento. Y el otro gran problema que yo veo es que el proceso de análisis es casi todos hacemos lo mismo, ¿no? Que miramos un score que te dice solo dice la probabilidad que tiene o no de defaultear una empresa, y miramos un balance que sabemos que en Argentina y más en el mundo pyme, esos balances no reflejan entre nada y muy poco la realidad que tenemos. Entonces, nuestro desafío y lo que estamos haciendo, aprovechando esa tecnología que ya tiene de base la empresa, es cómo podemos salir del análisis habitual, convencional, de que uno suba, vaya, presente un balance, digamos, che, bueno, acá ganaste más, ganaste menos, y le demos a poder usar la cantidad de fuentes externas que hoy hay y su día a día, ¿no? Cuánto cobran, cuánto pagan, cuánto ingresa por la cuenta, cómo le va en los productos que ya tiene y en la transaccionalidad del día a día, que eso es lo que refleja realmente cómo le va a la compañía, ¿no? Si la compañía tiene excedentes, invierte y demás, y viene a solicitar un crédito, no podemos mirar si la rentabilidad baja del balance. Entonces, ese es un cambio de paradigma para mí, ¿no? Y que yo creo que es algo que Argentina necesita que todo el mundo se sume, todos los actores. Hoy es muy interesante que haya muchos jugadores, ¿no? Estas mesas hace 10, 15 años eran solo bancos, o sea, lo sumo distintos internacionales, nacionales y demás, pero ahora empiezan a aparecer un montón de jugadores, alternativas. Nosotros aparecemos como una opción interesante de banco digital, pero también están las fintech, la fintech común que no tiene licencia de banco, pero que también es un jugador que empieza a participar. Entonces, creemos que cuanto más actores y más diferentes propuestas, el ecosistema se enriquece, pero si hacemos cosas distintas, porque si todos los actores solamente vamos a funcionar igual, ahí es donde me parece que el sistema pierde calidad. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Es que nosotros somos un banco paperless, no hay forma de presentar un papel, así que no hay manera de que les pidamos algo que lo lleven a algún lugar, porque lo único que tenemos es una oficina donde vamos a trabajar nosotros, pero está en Vicente López, así que les queda un poco lejos. Así que todo el intercambio que pueda haber o presentación, obviamente hay cosas que son regulatorias que hay que cumplir, son en forma digital, toda la iteración con el banco es en forma digital. Y lo que no queríamos perder es el contacto humano, ¿no? Porque cuando las empresas se van a una punta a punta digital, sabemos que esa personalización queda un poco de lado. Entonces, nosotros tenemos especialistas que los atienden, que son personas, no son bots, no son chat ni herramientas de inteligencia artificial, que están y ayudan, pero está la persona de carne y hueso que Monitorea, vamos. que monitorea y que habla y que siempre es el mismo interlocutor con la empresa. Entonces, tomamos lo bueno, no vamos a decir que todas las cosas que hoy tenemos son malas, en el sistema, tomamos las cosas buenas, eso creo que es algo muy valorado, y lo ponemos en práctica para que se complemente con la tecnología. Y lo que nosotros proponemos es una evaluación distinta, ustedes ingresan, con solamente abrir la cuenta, que de paso es 100% gratis, no tenemos costos de mantenimientos, las cuentas se abren, con lo cual es muy fácil probar, indagar, ver si esto se cumple o no se cumple. Abre la cuenta y automáticamente nosotros en las primeras 24 o 48 horas le otorgamos una línea de crédito que no está acorde o tratamos que no esté acorde únicamente al balance o a la documentación financiera que presenten. Buenísimo, clarísimo. Bien, gracias. Mundo Leasing. ¿Qué diferencia tiene un leasing, cómo funciona respecto a una línea común o normal tradicional? Bueno, buenos días a todos. Primero, el leasing es una herramienta que es interesante plantearla en este ámbito. Se estuvo hablando mucho de eficiencia, mostraste gráficos muy concretos del impacto que tiene el financiamiento en Argentina comercial y el impacto que tiene en otras regiones, incluso comparando con mismos países de Latinoamérica. Y ese gráfico que mostraste muestra, y les cuento por qué, porque la herramienta que más potencia ese crédito comercial en estos países es el leasing. Incluso países como Colombia tienen desarrollado hasta muy fuerte el leasing inmobiliario. Entonces, es una herramienta de financiamiento que es la ideal no para todo, no es una herramienta para el corto plazo, es una herramienta cuando el empresario toma una decisión de tengo que renovar equipamiento o tengo que sumar equipamiento o cómo hago para eficientizar mi proceso. Bueno, esta máquina
la compramos hace 30 años y sigue dando resultados. Pero si yo renuevo esa máquina, me animo con una máquina, mejoro el proceso, mejoro las cantidades, mejoro los tiempos, bajo los costos de mantenimiento. O sea, la renovación de equipos, y ustedes lo tienen clarísimo porque son líderes en empresas que producen en la Argentina y ya eso, y sobreviven en la Argentina, es un montón. O sea, somos un país muy difícil y las pymes son los que más lo saben, ustedes lo saben perfecto. La renovación de maquinaria y de bienes de capital es una decisión importante que toman las empresas. Son decisiones de largo plazo y el leasing, vos lo decías, mostraste los datos de Latinoamérica, pero dijiste, bueno, en Europa y en otros países. Tengo del mundo 149, según Banco Mundial es 149 porque pondera mucho Estados Unidos, Japón y China. Exactamente. Que son países donde el leasing es la herramienta fundamental de crédito. ¿Cuál es la diferencia con otras líneas? Voy a renovar una flota de camiones o voy a comprar un centro de mecanizado o una línea productiva, una cinta transportadora, no sé, una planta de tratamiento de efluentes. ¿Qué hago? ¿Desembolso fondos? ¿Me saco capital de trabajo? ¿Me saco liquidez? ¿Hago cheques, 12 cheques, un plazo muy corto cuando estamos hablando de un bien de capital que lo tenemos que pensar a largo plazo? Porque tiene que tener un impacto financiero corto en el proceso productivo, porque el rendimiento se ve un poco en la financiación y en la baja de costos y en el aumento de producción. O sea, el leasing es una herramienta similar a un préstamo, ahí no va a haber diferencias. ¿Hay que pagar todos los meses? Sí, hay un canon mensual, cuota, se lo llama canon porque el leasing no es un préstamo. Está pensado para plazos que en Argentina serían largos, 36, 48, 60 meses. En otros países la verdad que no es un plazo largo. 36 meses en Argentina es un plazo largo, o por lo menos mediano. Es una herramienta pensada en esas características. ¿Van a pagar todos los meses o en forma semestral? Sí, es similar a un préstamo. ¿Qué cambia? El bien, digamos en el leasing, para contarlo técnicamente, existen tres partes. Ustedes, que son la empresa que necesita realizar una inversión en equipamiento, el proveedor, que es quien nos va a dar quien tiene esa máquina, ese rodado con el que ustedes hablaron, técnicamente cierra, las condiciones cierran, precios cierra, y el dador de leasing. ¿Qué es lo que hace el dador de leasing? Le compra al proveedor un bien para que la pyme lo pueda usar. Ese es el contrato de leasing. ¿Qué es lo que pasa ahí? El dueño, el titular de la propiedad legalmente del bien es el dador de leasing. Empresa de leasing, banco. ¿Esto qué es lo que hace? Que no impacte y que no ingrese como un activo en la compañía y además que ese canon, que es como una cuota, ustedes puedan hacer una deducción impositiva del impuesto a las ganancias. O sea que, ¿qué efecto tiene con respecto a otras financiaciones? Para ustedes, el mismo. Están pagando con la regularidad que plantearon pagar, mensual, semestral. ¿Tienen la máquina? Sí, la tienen. ¿Tienen el rodado? Sí, lo tienen. Está produciendo, está generando. ¿Qué es lo que cambia? Que al estar a nombre del banco, ustedes eso lo descuentan no como un préstamo normal con un pasivo y una cuenta de resultados, sino que lo descuentan el canon como si fuese un gasto y descuentan de ganancias. Obviamente, para que sea un leasing tiene que tener una opción de compra al final del contrato. Por lo tanto, ustedes pueden decidir quedarse con ese bien o pueden decidir no quedarse con ese bien. Eso se elige al final del leasing y dicen, esta máquina está para seguir, pago la opción de compra, me la quedo. Esta máquina, no sé, ya no está, ya no puedo. Tengo 3 clientes nuevos, quedó corta, hagamos otra. Retiramos esa máquina, no ejercen la opción de compra y avanzamos con una máquina nueva. O sea, es una herramienta que está pensada para que ustedes lo incorporen en el flujo de caja de la empresa, que lo miren no solo como una financiación, sino como una herramienta también que tiene un efecto impositivo y que hay que hacer ese cálculo, porque es un cálculo financiero también. También en IVA. Ale, porque difiero el IVA. Exactamente. Esa es la otra parte que tiene mucho efecto al principio, después no tanto en la vida de la operación, pero cuando se plantea una operación de leasing, el capital que se financia, si hablamos de capital, es exclusivamente el valor del bien sin el IVA. ¿Por qué? Porque los cánones se calculan sin el IVA, porque el IVA lo toma la entidad, lo toma el dador de leasing, banco, empresa de leasing, lo incorpora a su IVA crédito, digamos, lo mete en su flujo impositivo que los bancos y las empresas de leasing tienen. Entonces ya el capital del que parte el leasing
es menor. Entonces, todos los cánones y toda la operación está calculada sobre un menor capital desde el inicio. Entonces, ese IVA, que si ustedes hicieran la compra, les entra, y por ahí, bueno, en algunos casos, tal vez están renovando un utilitario y no es un IVA que les vaya a cambiar la ecuación. Pero tal vez es una maquinaria grande, tal vez es una flota, tal vez es algo que tiene un impacto, de pronto les entra, están desembolsando fondos por un IVA que no lo necesitan. ¿Por qué? Porque después el canon todos los meses tiene IVA. Sí, tiene IVA. Bueno, pero no es lo mismo pagar el IVA de esa máquina en 60 meses que pagarlo al inicio de la operación, o incluso no es lo mismo que meterlo dentro del capital, porque yo que saco un préstamo por el 100% más el IVA y con eso compro. Entonces ahí Hay un diferimiento claro. exactamente. Hay como un mejor manejo también del capital de la compañía. Capital de trabajo, sí. Use la herramienta de financiamiento que use. Por eso, ¿es para todo el leasing? La verdad que no, pero para las decisiones de inversión en bienes de capital, sí. Y la verdad es que, nada, es como una mirada diferente del manejo de los bienes, y por eso en esos países que mencionás son esos los valores que se manejan en cuanto a porcentajes de penetración del producto. O sea, ¿qué es lo que más vale en sus empresas? La idea, los clientes, lo que ustedes hacen todos los días, el empuje, el producto, a dónde llegan, la perspectiva, el vínculo que tienen, la calidad de servicio, eso vale más. Y hoy se nota más en las empresas, en este momento en donde, por ejemplo, la tecnología tiene un impacto muy importante, cada vez se nota más que valen las ideas, que vale el proyecto, que valen los clientes, que vale el servicio de atención, que valen los canales, y los bienes tienen un valor, pero no nos podemos quedar con que el valor de la empresa son los bienes de capital. Los bienes de capital tienen que servir ¿para qué? Para apuntalar ese servicio que ustedes quieran brindar, que ese servicio funcione. Bien. Esa es la mirada del leasing, y por eso, bueno, hay países donde tienen una mayor penetración que en la Argentina. Perfecto. ¿Quiénes tienen tomado una línea de leasing en el auditorio? Levanten la mano. 6. Bueno, no me fue tan bien. Mucho laburo por No me fue tan bien, no me fue tan bien. Gana la Pero bueno, mujer. es una realidad del producto en la Argentina. De Capita Corporation es la empresa de leasing de Banco Comafi, la empresa que yo represento. Tiene 30 años en Argentina. Era una empresa norteamericana que se fue post-crisis de 2002, se retiró del país. Y la verdad es que por diferentes motivos el leasing no siempre es la herramienta más utilizada en la financiación de bienes de capital. Pero créanme que si hacen la cuenta y ponen todos los números, van a decir, y la verdad que entre uno y otro, para bienes de capital, está muy bien el leasing. Es un buen servicio. Vuelvo a Mariela de Superbill. No quiero que me reten después del panel de Superbill. Bueno, ¿qué enfoque están teniendo con las pymes que vos Dale. en la región? Sí, a ver, me los escuchaba al resto de los compañeros y la importancia de esto de poder entender bien las necesidades de cada uno, ¿no? Y de poder, ya no va más eso de metemos todo en una misma máquina y calificamos crediticiamente y todos los clientes son un número, sino que creo que un poco la clave, un poco no, toda la clave está en esto, en poder identificar cuáles son las necesidades de cada uno de los clientes, que no tiene las mismas necesidades una empresa grande que una empresa más pequeña. No son necesidades ni mejores ni peores, son distintas, que tenemos que conocer y que es nuestra obligación para acompañarnos en ese proceso de crecimiento y de desarrollo, conocer las necesidades y acompañarlos. Nosotros en Superbill tenemos un equipo importante desarrollado de ejecutivos especializados, ¿no? Que pueden acompañar todo el proceso de crecimiento de la empresa, de desarrollo, crecen juntos en la financiación y en el crecimiento. Y adicionalmente también contamos, y es muy interesante también lo que escuchamos recién, con un equipo de especialistas en cuestiones que nosotros consideramos estratégicas. Llámese, tenemos especialistas en leasing, tenemos especialistas en comercio exterior, tenemos especialistas en cash management y en plan sueldo. Entendemos que son variables que hoy en día recorren transversalmente a todas las empresas, sobre todo a las pymes, y que es súper importante tener una persona especialista para acompañar en el proceso punta a punta, acompañar al cliente punta a punta. Y para cerrar, así no me demoro mucho más, el modelo de atención que tenemos está basado en un enfoque que tiene que ver con un vínculo de la omnicanalidad. Queremos que nuestros clientes interactúen con el banco por distintos canales, combinar
todas las virtudes que nos da la tecnología, la eficiencia que nos da también la posibilidad de trabajar en forma remota con distintas cuestiones, pero muy de la mano del acompañamiento personal. Creemos que la calidez en ir a una sucursal y que te atienda tu ejecutivo y que conozca cuál es tu realidad y que sepa qué es lo que vos necesitás y conozca tu día a día, tu caja, tu operatoria, eso tiene un valor distinto. Entonces, creo que el modelo de estar cerca de la pyme, en términos generales, es un tema que nos ocupa y que estamos trabajando, así que tenemos una fuerte convicción de querer acompañar a las empresas en su proceso de crecimiento y para eso trabajamos, para eso brindamos soluciones y para eso los acompañamos en el proceso. Bien, buenísimo. Para el que quiera responder a estas tasas de mercado sin ir al número, ¿es viable el financiamiento PYME? ¿Conviene, no conviene? ¿Qué opinan? Me van a decir todos que sí, obviamente, pero ¿realmente la PYME se puede apalancar con estos niveles de tasa, con esta desinflación? Bueno, ahora el tipo de cambio que se está moviendo, la mini turbulencia. Las tasas siempre depende de si son positivas o negativas contra inflación y contra las posibilidades de ajuste que tenga cada compañía. Por eso la tasa es una herramienta muy importante, obviamente. No es lo mismo la tasa de 50, no son lo mismo las tasas de 100, 110 que tuvimos en 2023 y que por eso cerró un año en donde se terminó el crédito, básicamente fue en picada al cierre de 2023. Venimos de 5%. Exactamente, se notó la diferencia contra 2024, por ejemplo en leasing prácticamente creció por arriba de inflación entre un 30 y un 40% la cartera, descontando inflación, ¿no? O sea, no hablando de nominalidades, porque nominalidades es muy complicado, pero sí hablando en términos netos de inflación, hubo un crecimiento muy fuerte de 24 contra 23. Las tasas tal vez no eran, si hoy ustedes ven las tasas de marzo 24, decían, che, no eran tan buenas tasas si las comparo con las de hoy. En ese momento eran válidas, había posibilidad de ajuste con respecto a precios que ustedes pueden realizar. Entonces, yo creo que siempre la tasa tiene que tener tres factores. Uno es si puedo ajustar, otra es si es razonable y otra es si lo puedo compensar con el incremento de producto que a mí me da. ¿Ahí debo agregar una más? Sí, Sí, lo puedo soportar con el rendimiento de mis activos también. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Pero lo que creo es que las decisiones, por lo menos estoy obviamente respondiendo desde el producto de leasing. Sí. Que es un producto de bien de capital, largo plazo. Bueno, ahí la tasa es a futuro, a 36 meses, a 48, a 60 meses. Esta máquina me va a rendir, yo voy a poder crecer un 40% en mi producción, lo puedo pagar, lo meto en el flujo, descuento impuestos. Esas Hay que simular. Evaluación y Simular en el flujo. hay que simularlo. Antes de tomarlo. Sí. En el corto plazo, bueno, son decisiones diferentes. Un capital de trabajo, vos tenés que cubrir cámara, nada, otro tipo de productos. Puede ser diferente. Desde el punto de vista del leasing es siempre entender, ¿es positivo o negativo contra la inflación? ¿Qué posibilidades de ajuste tengo? Bien. ¿Y qué rendimiento me va a dar? ¿Alguno quiere agregar algo? Gracias. No, algo breve de eso que me parece que es, por ahí no es solo ver la inflación, sino la capacidad de trasladar a precio de cada empresa, ¿no? Digo, hay empresas que tienen el totalmente lineal y es transparente, que hay empresas que le cuesta mucho más sostener el precio y eso es la mirada. Pero creo que acá, más que nosotros, ustedes tienen la mejor gimnasia en luchar con tasas altas, bajas y demás, y lo que hoy es bajo puede ser alto y lo que mañana es alto puede ser bajo y es el país que nos toca vivir y el músculo que desarrollamos trabajando acá. Bien, la última, también para que quiera responder. ¿Qué tiene que pasar en Argentina? ¿Qué cambios se tienen que dar de políticas públicas, del manejo de las carteras y demás, para poder llegar mínimamente al promedio de Latinoamérica? ¿Qué deberíamos hacer en conjunto? Y desde el mercado de capitales, por ejemplo, como les dije antes, derribar un poco el mito de que es difícil que las empresas puedan acceder porque no lo es. Eso va vinculado a obviamente tener un poco de desconocimiento o miedo ante lo que no se conoce y quizás el empresario en el día a día dice no tengo tiempo para dedicar tiempo y ver qué me puede proponer el mercado de capitales, por ejemplo, pero disponiendo de pocos minutos nosotros enseguida podemos captar cuál es el dolor de cada una
porque en Argentina particularmente somos todos pymes, entonces ahí lo que le pasa a una sociedad le suele pasar a otra, es algo recurrente. Y podemos también brindarles una estrategia que los acompañe a empezar a financiarse y no quedarse como con este problema de no, solamente tengo la línea del banco, no puedo tomar más acá porque tengo tomado en otro banco y demás. Y bueno, obviamente me parece fundamental todos los eventos que se pueden hacer para comentar estas estrategias y poder traerlo más en la práctica, pero fundamentalmente va con la mano del desconocimiento respecto al mercado. Educación Exactamente. financiera. Mati, Sí, y tal cual sumo a eso, el entender que somos un complemento de los bancos, del mercado de capitales y que prueben las herramientas. Nosotros hoy en día como Argenpymes no solo damos la garantía, sino que brindamos un servicio. Al tener, por ejemplo, contacto con todos los bancos, me pueden llamar y dicen, che, del Superbill me ofrecen tal tasa. Buenísimo, le digo. Después de tal banco esta, y ahí nos vayamos con Mario del Superbill, así. Entonces, es lo que quería transmitir por mi parte, por el lado de Argenpymes, que traten de probar la herramienta, hacer la calificación, no tiene ningún costo, es con la misma documentación que comentaban los chicos y prueban ahí la operatoria. Y después, por otro lado, también el tratar de darle una vuelta de tuerca más a la herramienta. Si bien siempre hablamos del financiamiento propio para cada uno de ustedes, darle la vuelta de tuerca para sus clientes, ¿sí? Entonces ahí el bajar el riesgo de incobrabilidad, bajar la deuda, obtener más monto al contado, que es lo que nosotros llamamos cadena de valor. ¿Sí? Para eso también, capaz, lo podemos hacer para una empresa que no sea pyme, ¿sí? Se puede acercar y dice, che, tengo esta cartera, quiero bajar ese riesgo, quiero bajar deuda. Entonces ahí armamos una alianza, cadena de valor, y es más de eso. Nosotros, y para ir cerrando la parte de Argenpymes, hace 2 años desembarcamos acá en Rosario. Argenpymes tiene 10 años de trayectoria y al área 55, y apuntamos a eso, en los próximos años estar más cerca de las pymes, y que nos consulten como asesoría y utilicen la herramienta, consulten al banco, al mercado de capitales y pueda ser muy beneficioso para todos. hay que estar conectados. Exactamente. Muy cerca. Bueno, estamos en tiempo. Muchas gracias por la participación, gracias por la atención. Eso es todo. Gracias. Sí. Les agradecemos y les